Bueno, vamos a continuar ahora con derrame pleural, o sea, líquido pleural. Nosotros anteriormente neumotórax, que era presencia de aire en cavidad pleural. Ahora el término derrame pleural implica la presencia de líquido en esa cavidad pleural, que puede tener distintas etiologías, o sea, ser de diferentes causas. Lo cierto es que vamos a tener que aprender a diferenciar químicamente o bioquímicamente qué significa transudado de exsudado. Derrame pleural. Esta es una radiografía de tórax. Esta es la columna. Acá tengo mi silueta cardíaca. Esta trama, que es negra, es radiolúcida. Significa hay aire. Vemos trama de gama de grises. Hay aire. Esto sería un mediastino. Está lateralizado. Pero a mí lo que me interesa es esto que vean. Radio opaco. Blanco. Gama de blanco. Radiolúcido, gama de grises. La pleura, tengo pleura parietal y tengo pleura visceral. Fíjense lo siguiente, acá tendría que haber una imagen de pulmón, como esta grisecita en la gama del negro, no el negro completo, sino en la gama de los grises, tendría que estar acá. Entonces, esto que estoy viendo así, esta línea de concavidad, que se llama línea de concavidad superior, encierra desde vértice hacia base. Ven blanco, el líquido se ve blanco. Esto es un derrame pleural del lado derecho. Lo que voy a encontrar entonces es esto radiopaco, dos líneas, fíjense esta distancia. Cada 1 centímetro de despegamiento de pleura hay 200 mililitros de acumulación de líquido. Y el líquido va de abajo hacia arriba. Entonces, la flecha A te señala el espacio ocupado por el líquido, ya estancado en la cavidad pleural derecha. La línea B muestra toda la cavidad pleural, donde fisiológicamente tendría que estar entonces ese pulmón. La cantidad de líquido tenemos que imaginarlo lo siguiente. En la inspección, el tórax de tu paciente va a tener los movimientos respiratorios disminuidos. ¿Por qué? Porque el líquido me genera resistencia. Entonces me va a dar más elasticidad en vez de la distensibilidad. En la palpación, los movimientos van a estar disminuidos. Tus vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. Si yo le pongo la mano al paciente sobre la zona donde encuentro el derrame y le digo, diga alguna palabra, normalmente la transmisión tiene que llegar en tus vibraciones a ser palpatorias, en la palma de tu mano. Entonces, tus vibraciones, las vibraciones de tu paciente no van a estar transmitidas a tu mano. Por eso se dicen que están disminuidas o abolidas. Percusión. Si yo percuto algo, algo puede ser timpánico o mate. Mate es que hay macizo, que está ocupado. Timpánico que hay aire. Entonces, si yo tengo líquido, voy a encontrar que haya matidez, que hay matidez. ¿Por qué? Porque está ocupado por líquido. En la auscultación, los ruidos respiratorios están disminuidos o abolidos. La transmisión de la voz está disminuida. Inspección, palpación, percusión y auscultación se hacen en todas las rotaciones. O sea, si vos estás explorando tórax, ves la parte cardiovascular, ves abdomen, esto ya lo van a aprender en interna y en semio el año que viene. El líquido, de dos maneras, transudado o exsudado. Transudado, la acumulación de líquido en el espacio pleural se produce cuando la superficie pleural no está específicamente afectada por un proceso patológico. En cambio, en el exsudado, sí.
O sea, hay una extravasación con un arrastre y acúmulo de proteínas, resultado de todo el compromiso pleural. Hay alteraciones en la permeabilidad capilar con obstrucción del drenaje linfático. Entonces, acumula líquido sin proceso patológico de base, acumula líquido con cambio en el tenor proteico, cambio en la permeabilidad capilar y obstrucción de drenaje linfático. Ya de por sí hay dos grandes diferencias muy marcadas entre sudado y exudado, lo que va a originar bioquímicamente que también haya diferencias. Fíjate en el transudado. Hay pocas proteínas. Esto implica que se disminuye la presión coloidosmótica o oncótica y hay aumento de presión hidrostática. Fíjate en el exudado. Directamente hay extravasación de proteínas y de líquidos. Mira otra imagen. Derrame pleural. Mira cómo está ahora con cavidad. Esto es del lado izquierdo. Fíjate. Blanco. Líquido. El líquido se ve así blanco, es radiopaco, al igual que la silueta cardíaca. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Proteínas totales del líquido con respecto a las proteínas del suero. La LDH del líquido con respecto a la LDH del suero. La LDH específica del líquido pleural. Colesterol versus el líquido pleural. Colesterol directamente del líquido en relación al colesterol tuyo del suero. O gradiente albúmina suero, albúmina líquido. Esto es distintos tipos de estándares, distintos tipos de mediciones y hay muchos protocolos. Lo cierto es que cuando yo tengo un trasudado, hay una disminución de la presión oncótica. Causas. Puede haber una nefropatía que pierden proteínas, problemas a nivel de absorción intestinal, enfermedades hepáticas. Trasudado y el trasudado modificado y puede haber un incremento en la presión hidrostática. O puedo tener un exudado con incremento en la permeabilidad vascular. O puedo tener un incremento en la presión linfática con ruptura de algún conducto linfático, trasudado modificado, quilotórax. O puedo tener un componente que sea hemorrágico y el líquido mismo sea de componente hemorrágico. Esto es típico de las alteraciones en la hemostasia primaria, mira, y secundaria. Trasudado, fallo del ventrículo izquierdo, lo más común, cirrosis hepática, acá hay una hipoproteinemia, hipoalbuminemia o pacientes en diálisis. Si hay un exudado, hay una inflamación previa y hay una infección previa. La tuberculosis, tumores malignos, derrame paraneumónico. Esto es lo más común que vas a encontrar. Por supuesto, después que hay cosas menos comunes y las más raras. Pero ustedes patología no tienen que ver. Entonces, otro criterio de clasificación llamado criterio 1, criterio 2. Hay distintos. Criterio 1, de acuerdo a las proteínas, a la concentración de proteínas en ese líquido pleural, si es mayor o igual a 3 gramos por cada 100 mililitros. La densidad específica del líquido, más o menos de 1016. Segundo criterio, que puede haber la relación de proteínas a nivel del líquido con respecto a las proteínas séricas, si esto es mayor de 0.5 miligramos por cada 100 mililitros. O la LDH, la deshidrogenasa láctica, a nivel del líquido pleural, si es mayor o igual a 200 unidades internacionales. O la LDH del líquido con respecto a la LDH sérica, si es mayor de 0.6. Se considera más aceptable este segundo criterio, sobre todo la presencia de proteínas y la relación de la LDH.
La LDH es una enzima que va a facilitar la transformación de la glucosa en energía para las células. Si vos dañas las células, la LDH en el líquido intercelular va a incrementar su nivel. Derrame pleural, la insuficiencia cardíaca congestiva, es la causa más frecuente de derrame pleural. Otros procesos, los infecciosos, las neumonías, sobre todo neumonía de base pulmonar, las neumonitis o neumonías en paciente inmunosuprimido o inmunocomprometido, como el HIV. Neoplasias malignas que hacen metástasis a nivel pulmonar o a nivel pleural, tuberculosis en inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia. El tratamiento del derrame pleural depende la cantidad de líquido. Se hace siempre una punción con ecografía dirigida porque me permite, primero es visualizar dónde voy a punzar directamente, voy a evaluar dónde punzo y sigo específicamente la zona del pinchazo, hago la extracción. Por cada 1 centímetro que yo veo en la placa, acuérdense que hay una acumulación de líquido de 200 mililitros. Si el derrame pleural es pequeño, uno en realidad lo que hace puede tener conducta expectante, pero siempre es necesario saber si es un transudado o si es un exudado. Se lo sigue ecográficamente y se determina el momento de la punción para instaurar el tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque se manda uno de los frascos a cultivo, a bacteriología, para tener la tipificación del germen, y el otro se pide un físico-químico.